Retención autobús es nuestro hashtag de la noche y es que ya le contaba que un autobús que llevaba manifestantes que habían participado en el plantón que se dio frente al Palacio Nacional de la Cultura el pasado sábado, fue retenido por las autoridades de la Policía Nacional Civil a inmediaciones del anillo periférico. La retención duró poco más de 2 horas. Se decía que dentro del autobús iban 2 personas a las cuales se les acusa de asesinato, esto por el caso de los Pajoques. La retención del autobús no permitió la inspección del mismo, ya que las personas se comenzaron a aglomerar cerca del autobús y esto no permitió que las autoridades de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público pudieran actuar. Según la ministra de Gobernación, Eunice Mendizábal, no se actuó de mala fe, sino que se retuvo el autobús y ante la gran cantidad de personas que estaban alrededor, se tuvo que, por razones humanitarias, liberar el autobús sin revisar a las personas que estaban dentro. Vea la nota y luego lo comentamos con Retención Autobús. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. Este martes 16 de junio, el movimiento de ciudadanos que se hace llamar Indignados por los actos de corrupción ponen en acción la campaña Mucha, mejor hagámonos el paro. Esta consiste en cerrar el paso vehicular por... La ministra de Gobernación explicó que su despacho no actuó de mala fe al momento de detener un bus con personas que retornaban a sus casas posterior a la manifestación del Parque Central. La policía retuvo al autobús pensando que allí posiblemente iban 2 asesinos de la masacre de los Pajoques de San Juan Zacatepeques. Es que bajo ninguna circunstancia hubo mala fe en detener el bus. Se interceptó con el personal adecuado, normal, de las comisarías, incluso en principio no se envió ningún personal especial. Y luego lo que sucedió fue que se empezaron a aglomerar personas, entidades, unidades, diputados, otro tipo de personalidades con el objeto de pedir que se dejara ir el bus por cuestiones de humanidad. Es una situación bien difícil para nosotros porque ustedes saben que tenemos que cumplir con la obligación de verificar los extremos que se nos están denunciando. La ministra asegura que a ellos se les impidió el derecho de revisar el bus por la cantidad de personas que llegaron al lugar. Avanzamos en el tiempo y realmente no se nos permitió la inspección del bus. Como ustedes pudieron verificar, el mismo fue protegido por personas particulares y obviamente aquí entre los males el menor, ¿verdad? Tuvimos que ceder ante nuestra obligación de cumplir con nuestra obligación legal de inspeccionar el bus y verificar que los buscados que tenían orden de aprehensión estuvieran ahí, ante el riesgo de que cualquier situación pudiera afectar a las personas particulares. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Retención autobús es nuestro hashtag de la noche. Retención autobús, un caso bien complejo lo que está planteando la ministra de Gobernación, Eunice Mendizábal, al respecto, que la población se oponga a una operación que está en ley. Es un tema muy serio. Vámonos a las redes con Retención autobús. Nos dice: por 15 minutos más hubiera sido un secuestro. Agentes de la PNC dijeron que si no salían lo harían a la fuerza. Con Retención autobús, luego nos quejamos de la delincuencia cuando la misma población y diputados los protegen. Josh, ya empezaron a reprimir a la población, las declaraciones de la ministra son nefastas y contradictorias. Lucía, es una clara muestra intimidatoria de las autoridades, no se puede justificar lo injustificable, es lo que dice Lucía. Alfredo, con esa acción solo dejan evidenciar que no se tiene un plan de reacción para capturar a alguien. Nos dice Alejandro, los socios de Tito siempre se hacen los desinformados. Pero si es visto bien que se mueven con la cola y hacen ojitos tristes. Edu, intimidación y punto. Ese Milcar Pop es una de cal y otra de arena, pero en las mafias, es lo que nos dice Tony Montana. El tema es bien complicado de poderse analizar. Le doy la bienvenida, las buenas noches y la palabra al licenciado Estuardo Zapeta. Buenas noches, Ana Lucía, Juan Carlos. Y dentro de lo complejo de esto, le agrega más complejidad todavía las declaraciones de la ministra, porque precisamente comentábamos con Ana Lucía que ¿cómo es eso que no me dejaron hacer mi trabajo
Y, perdón, pero, ¿dónde está la autoridad, pues? O sea, yo creo que el objetivo de ella fue básicamente el mal menor. De hecho, ella, vamos a ver, ella lo que presenta es un dilema ético. La autoridad no debería estar frente a un dilema ético. La autoridad, básicamente, ¿qué es un dilema ético? Principiemos por eso, porque la mayoría de gente no sabemos qué es un dilema ético. Un dilema ético no es cuando tengo que elegir entre dos bienes. Ahí es lógico, voy a elegir el bien mayor. Entre mal y bien, ahí no hay elección. El bien tiene que ser... o sea, ahí no hay que, si voy a hacer el mal, si voy a cometer ahí no hay ese problema. El que ya tiene el problema entre bien y mal, entonces ya es un delincuente, ¿verdad? Pero la persona normal no tiene el bien, es siempre la elección. El problema que está presentando la señora ministra es un problema entre mal y mal. Y entonces ella dice mal que... enfrentarse a la población, mal liberar a alguien que tiene orden de captura. Sí, y entonces la decisión de ella estuvo entre le tememos a la población. Ella misma dice que los diputados llegaron ahí, ¿verdad? Y ya tenemos fotografías y todo lo que ha circulado con relación a quién llegó. Y y estaba la PDH, y la PDH dice por cuestiones de humanidad. Si no iba, en todo caso, no había orden de detención para niños y mujeres. O sea, el argumento de voy a detener niños y mujeres es falso por parte de la PDH. Ese argumento no tiene sentido. Pero si es así, la autoridad tiene que estar todo el tiempo viendo entre mal y mal, es que ese va a ser siempre la situación de la autoridad. Y aquí no es ni entre mal y mal, aquí es entre lo correcto. Aquí es entre la aplicación de la norma, ¿ya? Al anuncio de un delito, por ejemplo, aquellos que estaban anunciando que mañana van a hacer no sé qué, y que van a tapar, y que luego no van a tapar, y que tenía huipil, no tenía huipil, que si era jicaque, no era jicaque, ese gran debate que había ahí. Entonces, pero yo no sé si confiarles o no confiarles. A lo que me remito es a las pruebas del anuncio que hicieron de eso. Entonces la autoridad tiene que actuar, y la autoridad no tiene que decir, ¿cuál es el mal menor? ¿Que me vean mal o aplico la ley? Porque si siempre va a estar sujeto, entonces siempre va a tener esa cuestión. Y si la ministra se va por mal menor, ay, señora ministra, por favor, estamos fregados. Entonces, ¿yo dónde vivo? En la zona 18, ¿verdad? Ay, no hay que tocar a los nenecos de las manos porque eso nos podría causar un problema y entonces el mal menor es que la gente siga sufriendo con las maras, pues, si esa es la decisión. Claro. Entonces, mire, va a haber problemas con los autobuseros y entonces no hay que cuidarlos porque la gente va a protestar porque va a decir que mejor no se les está... bien con los de la PDH y no con... Sí, y entonces que la PDH los cuide, pero los otros van a decir que hay niños y todo y se van a ir para su casa. Pero, y entonces el mal menor. Quizás lo complejo de la ética es que allí se habla de que quienes efectivamente iban dentro del autobús, en el cual se supone iban estas dos personas con orden de... Se supone porque al final nunca, no se pudo saber. Nunca se pudo. O sea, por eso pero yo le voy a decir, yo yo viajo a Quetzaltenango todos los fines de semana. La idea. Mira, pues, ahí bajan, entran y salen a los buses. Se dice que esas dos personas que supuestamente tenían orden de captura iban dentro del autobús, pero que el resto de personas eran manifestantes legítimos. ¿Sí? Manifestantes, personas que legítimamente... Ahí la pregunta es ¿dónde está la orden de captura? Para principiar. Esa es la pregunta. Eso es uno. Dos, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Si de aquí al altiplano paran buses cada rato, yo lo filmo cada vez que los paran. Y entonces, pues, ahí no hay problema. ¿Por qué en este caso específico? Porque llegaron personalidades, porque estaba la PDH. Pues yo invitaría a los diputados que vayan a hacer su recorrido de aquí a Quetzaltenango y ver la cantidad no solo buses, sino carros. Y ahora la policía está haciendo algo muy interesante, lo está filmando. Claro, para proteger. Mi pregunta es, ¿por qué no estaba filmando ahí? Y para proteger a las Ojalá, mujeres. y si está el video, que lo muestren, ¿verdad? Vámonos a las redes, tenemos esta noche como nuestro hashtag retención autobús, como nuestro hashtag de la noche. Julio, ¿quiénes se supone estaban en el bus? ¿Eran bus de acarreados? ¿Todo lo manejan mal? No, le estoy planteando la situación. Se dice que eran manifestantes legítimos y que dos personas que supuestamente iban dentro de este grupo eran
personas que tienen orden de captura. Pero eso ahorita ya no se sabe porque no se ejecutó, ni se registró el bus. Tenían que realizar un operativo, pero como no los dejaron, no se hace. Y la autoridad, dice Fernando, Eric, ¿por qué será que no se cree nunca dieron datos de a quién buscaban ni nada parecido? Es intimidación, es lo que plantea Eric. Oveja Andrea, pero ¿por qué después la misma PNC dice que no había orden de captura? Esa es una de las grandes preguntas que hay en este caso. Fernando nos dice, ¿por qué no reaccionan así cuando disparan a los pilotos, cuando asaltan a alguien, cuando roban en la calle? Ese es mi punto. Nos dicen también dentro de los mensajes que tenemos en Twitter, 5 horas retenidos, en realidad fueron 2. ¿Acaso el bus era de varios pisos o qué era fácil? ¿O no, es que no los dejaban entrar. Ya, ridículos son, dice. Nos dicen también, creo que la gente olvidó qué es lo que pasó en los Pajoques y la policía demostró su ineptitud. Luis Tobar, no tenían ninguna orden de captura, 30 policías antimotines y hasta el director de la PNC, eso es provocación. ¿Es correcto lo de los antimotines? No porque yo haya visto una fotografía, porque pasé por allí, por el anillo periférico, justo a esa hora, y ahí estaba el grupo antimotines. Además había un tráfico en ambas vías, porque la vía que iba de periférico con dirección al centro, estaban componiendo la calle, elementos de la Policía Municipal de Tránsito. Claro. Entonces estaba parada, y del otro lado estaba esta retención. Las redes sociales jugaron un papel importante, los agentes no portaban placa que los identificara. Ivana, la gran casualidad que allí iban a capturar solo pueden pasar en nuestro país, lamentable. Luis Pedro nos dice, no me queda claro si era un retén en general o era un registro específico a ese bus. Era un registro específico a ese bus. Porque se suponía que iban 2 personas. Ese no es el del altiplano donde paran al azar buses y carros, no. ¿Verdad? Aquí no. Pareciera más una intimidación específica a los manifestantes o más bien para los que tienen el valor de hablar. Y Gustavo nos dice, el que nada debe, nada teme, no les den razones para ser ellos las víctimas, la honestidad no pelea con nadie. Y Mario, qué eficientes salieron los de la PNC y el Ministerio de Gobernación. Le doy la palabra, las buenas noches y la bienvenida a la licenciada Ana Lucía Mazariegos. Juan Carlos Sandoval, Estuardo, buenas noches y a todos los que nos acompañan en esta ocasión, nuevamente a las 10 p.m. Este es un tema realmente complejo. Tiene diferentes aristas que hacen ver mucha de la naturaleza de la ciudadanía guatemalteca. Primero, estamos hablando de una gran cantidad de agentes de la Policía Nacional Civil, entre ellos 100 agentes de la unidad de antimotines. Demasiado fuerte dispositivo de seguridad utilizado para ir a inspeccionar un bus en específico. Eso sin duda alguna levanta la primera duda y que es una de las primeras facetas de esta discusión, que es decir, ¿por qué esta clase de discriminación, de reacción ante la inseguridad? ¿O por qué es que no existe esta clase de reacción por parte de las autoridades en los diferentes y sinnúmeros de casos de violencia, de inseguridad y demás que se han venido registrando, pese a que ellos tienen ojos en diferentes partes de la ciudad de Guatemala y en otras partes de la República de Guatemala? Esa es la primera inquietud que hay que plantear aquí. ¿Por qué esta insistencia entre el bus, siendo mal pensados? Pero ahora, teniendo un buen criterio, siendo un poco más optimistas y creyéndole un poco más a la buena gestión del Ministerio de Gobernación, creamos que de verdad tenían una orden de captura. Olvidemos estas declaraciones por parte de la ministra ahora de Gobernación, en las cuales ella decía que no tenía este documento legal para poder hacer la inspección al autobús. Sí surge la duda de por qué el ciudadano tiende a tener esta reacción tan rebelde ante una inspección que, si ellos no tenían por qué ocultar nada, si era rutinaria o algo por el estilo, ¿por qué tomar esa actitud de me bajo del bus, no permito que lo suban y yo aquí mando? Hay que tener algo bien claro. Si bien tenemos toda la libertad, el derecho de manifestar y de expresar todo aquello que nos pase por la mente, pensemos o anhelemos, muy diferente eso es a no hacerle caso a la autoridad. En un estado anárquico. Sí, no podemos venir y fomentar esa clase de anarquía, porque en este tipo de actos se empiezan a sentar precedentes. Y más adelante, ¿qué va a pasar?
tienen orden de captura, un orden de yo qué sé, inspección en una casa por orden judicial y demás, simplemente no lo van a dejar. ¿Por qué? Porque es mi casa y no lo permito porque usted de la autoridad no se puede. Eso tampoco debe de ser ahí y hay que empezar ya también a contemplar esa clase de límites. Algunas personas dicen, es que porque veníamos de la manifestación, nos vinieron a inspeccionar y es un método de intimidación. Yo difiero mucho de eso y no me atrevería a decir que esa es realmente la razón por la cual se inspecciona el autobús. Porque hay que decirlo, la manifestación del sábado pasado en magnitud no se ha acercado siquiera a muchas de las otras que ya pasaron y en ese entonces no pasaron estos hechos de intimidación que han hecho. Así es, eso no pasó en ese momento, por lo tanto no deberíamos de utilizar esa relación directa e inmediata por querer como demeritar la acción por parte de las autoridades en esta ocasión. Pero mire, Ana Lucía, pero cuando están todo el tiempo en que, ay, tenemos el dilema ético, sí. Perdón, la justicia, el procedimiento está muy bien ordenado. Sí, por eso es lo que digo, o sea, a lo que voy es que si está eso, es que no es el ciudadano el que le puede decir a la autoridad, mire, usted no puede... Pero eso fue lo que pasó esta vez. Exacto, claro, es lo que estamos diciendo, que pero es que, a ver, no puede uno entrar en esa diatriba de porque llegó el diputado, porque llegó la PDH. Tampoco, ajá. Okay, que la PDH cumpla con su papel, que investiga que no se violen los derechos humanos de nadie, claro, que no se abuse de parte de la autoridad. Y que se siga el proceso legal. Exacto. Y a ver, Juan ¿dónde Carlos, están las órdenes de captura? Sería mi primer pregunta. Pero hay que también contemplar que en las mismas notas de diferentes medios de comunicación hay mucha contradicción con respecto a la narración de los hechos. Sí. Por ejemplo, hay una parte que a mí realmente me sorprende, porque ¿cómo es posible que diga que los representantes de la Procuraduría, de la PDH, llegaron a negociar con las autoridades del Ministerio de Gobernación o de la PNC? No es para nada. Por supuesto que no pasa. Pero lo hacen en todos lados. Sí, yo sé que no es su papel, pero lo están haciendo ahorita en el store. Tiene una intromisión, pero lo que vamos y el mensaje acá es una situación distinta, ¿vale? O sea, cuando usted viene y tiene a alguien retenido y entonces usted no tiene un interlocutor confiable en la autoridad, usted utiliza la PDH como ese interlocutor vínculo entre ambas partes, pero no para generar una... A ver, y si no está la orden de captura, si la orden de captura está, se tiene que ejecutar. Lo voy a revisar resguardando los derechos humanos de cada una de las personas. Juan Carlos, y por eso yo partía diciendo, hubiera o no hubiera orden de captura, si las autoridades deciden parar un auto, un carro y demás, uno puede venir, o sea, uno tiene la potestad de venir y decirle que no. Por un lado, tiene y por que estar otro lado, bajo la ley, ¿verdad? Sí, por supuesto, pero ellos lo que están diciendo es de que debe de estar ahí un juez y demás, pero ¿cuántas veces no han parado? Sí, hombre, mire, de aquí al altiplano, que yo lo veo todos los fines de semana, de ocultar algo, o sea, ahí no hay PDH, ahí no hay nada, o sea que igual le pueden robar. Bueno, los Grill le acaban de robar el carro a una señora. Sí, los lobos. Los Grill. Los lobos, sí. Sí, los lobos. Pero voy a hacer una pregunta que hace un televidente. Aquí hay varias preguntas que hace un televidente aquí. La primera es, ¿y si en el bus iba Juan Carlos Monzón? Sí. De acuerdo. Por eso digo, no se le puede permitir que los guatemaltecos vengan y prohíban eso. ¿O iba Luis Mendizábal en el bus? Uno se convierte en cómplice. ¿Qué pasa si sí de verdad iban esos asesinos ahí? Y si sí había una orden de captura. Todos los que fueron ahí les resta legitimidad. ¿Pero dónde está la orden de captura? Es la otra pregunta. O a luchar en contra de la corrupción si están fomentando algo que está en pro de estos actos que son delictivos. Totalmente de acuerdo. Vámonos a las redes, tenemos mensajes. Está muy complicado el caso. Vamos a las redes porque estamos con retención autobús, como nuestro hashtag de la noche. Juan Carlos nos dice, o sea, que la PDH y el diputado hubiesen mediado en la retención autobús y adentro hubiese ido Juan Carlos Monzón, es lo que nos plantea Juan Carlos. De plano. Por cierto, somos doble trending topic en este instante, en este momento, con retención autobús y con Canal Antigua como nuestros métodos de comunicación. Alejandro nos dice, ¿por qué no actúan así contra Juan Carlos Monzón y los demás? Esa es la pregunta. Solo lo hacen con los buenos ciudadanos, con retención autobús. ¿Y por qué llegaron tantos y personas tantas personalidades? Además, el juez nunca llegó. Ferdi nos plantea si habían sospechas, ¿por qué no inspeccionaron? La autoridad es la autoridad, así de simple. Edgar nos dice, con indicios que allí estaban, ¿por qué ocultarlos? Esa masacre, cuando es genocidio y cuando no. O sea, que le cuenta el cuento. O sea, que según quién le cuenta el cuento. Mario nos dice, ¿por qué para capturar a Monzón no han movido cielo y tierra y este caso detienen un autobús que venía de la manifestación? Nos dicen
que la ministra aclare cuáles fueron las evidencias o sospechas que iniciaron el operativo. Y que muestre las órdenes de captura. Los únicos delincuentes eran el chofer y el quién brocha. presentó la denuncia? ¿Quién Sí, presentó la simplemente es denuncia una en contra de revisión esas dos personas? Por quedar bien con un grupo para dejar ir a presuntos asesinos. Se habían reconocido rostros en la protesta. ¿Cómo Pero Juan sabían Carlos, que la gente pero iba a la protesta en por el 5 minutos? anterior, en la revisión es interesante, porque quiere decir que ahora aquí en adelante a todos los televidentes, cuando los pare, cuando vayan en un bus y pare la policía, igual pueden llamar a su diputado que los va a llegar a defender y pueden llamar a la PDH que inmediatamente los va a llegar a defender. Y entendamos entonces, quedemos claros que la PDH y los diputados están por encima de la ley y que la policía ya no está sujeta a la orden de la ministra y del director de la policía, sino que está sujeta a la orden del diputado que llegue y a la orden de la PDH. Y de repente, en un rato se nos cambió el orden de la babosada esta. Es que no es así. O sea, es que, No, yo no sé. o sea, por eso digo, es en que papel no está así, pero en el hecho así Entiendo- se puede ver. entiendo lo que planteas. Y por el otro lado también la otra tiene que mostrar las órdenes de captura, pues. por Claro. supuesto. A ver, es que todos estamos irrespetando la ley. Es un estado anárquico. Para hacer la retención, las autoridades tienen un protocolo que deben de seguir. Si llega la PDH, está allí para resguardar los derechos humanos de las personas. Pero no es superior a la ley. Pero no es superior Y no a la puede ley. Ese es ponerse a el punto. negociar. Ahí estamos absolutamente, no es superior a la ley. ¿Y cómo no no? estamos para negociar porque lo que hay es un cumplimiento de la ley. Claro. Lo que se tiene que hacer es resguardar los derechos de las personas. O sea, el policía no puede abusar, no puede Y golpear a mujeres nadie. la debe registrar una agente mujer. Exacto, Sí. y debe tener un puesto de registro Sí, establecido. O sea, cumplir con los requisitos de la ley. Pero si el policía lo incumple, también lo incumple la PDH, también lo incumple el que va en el bus, también lo incumple el que está cerca. El diputado. El Y la ministra. Entonces estamos Estamos desprotegidos Oiga, todos. Ana Lucía. Sí, no, el tema es que de igual manera, o sea, lo que hay que entender también es que si las autoridades tienen una sospecha de que hay un delincuente allí, ¿por qué no permitir que sea una simple inspección? De igual manera, si habían tantos manifestantes y demás ahí, que esas manifestaciones, dicho sea de paso, se han logrado posicionar de tal manera, gracias también al movimiento que se hace en redes sociales. Esto definitivamente incluye entonces el uso de teléfonos inteligentes. ¿Cómo es que entonces la gente, si están haciendo la inspección, a modo de decirle aquí estamos, si no han llegado los agentes de la PDH, pues uno puede venir y grabarlos mientras tanto? De esa forma uno evita ese tipo de violaciones, pero estar bloqueando de esa manera una simple inspección para verificar si hay o no dos asesinos, creo que lo convierte casi que a uno en cómplice. A ver, hay que entender una cosa. El éxito, la fuerza y el empoderamiento de las manifestaciones ciudadanas a lo largo de los últimos 2 meses se deben en buena medida, creo que en absoluta medida, en que el ciudadano ha sido respetuoso de la ley, Así es. que ha ejercido su derecho ciudadano, derecho absoluto, constitucional, enmarcado dentro de la Constitución Política de la República. No ha habido un solo desmán, no se ha quebrado un vidrio, no se ha pintado una pared, no se ha dañado la propiedad pública o privada. Ese es el gran éxito de la manifestación. Pero le voy a dar una salida todavía más fácil. En lo que los otros están que sí, que no, con el diputado y con, ¿cómo se llama? Con la PDH y todo. Sí. Manden al dron, pues. Porque, ¿por qué si lo mandan al Parque Central cuando estamos ahí? ¿Y por qué ahorita que le servía para, vaya a husmear ahí a ver si no están Juan Carlos Monzón o Luis Mendizábal, los que faltan ahí que están prófugos? Pero es que ¿verdad? tienen que tener una conexión con una torre que es la que pusieron ahí. No, hombre, no pega, ahí se había señal. ¿Por qué no mandaron al dron? Entonces, sí hay formas de hacerlo también. Era mientras se casaquea ahí a la PH y al Dipucaquito, ¿verdad? Entonces, pero ¿por qué no lo hacen así? No, o sea, entiendo, usen el dron, si lo usan en el Parque Central con nosotros, ¿por qué no? Y ahí sí tienen cámaras de face recognition, ¿verdad? Sí. Y toda la cosa que tienen ahí. Face Recognition System, así se llama, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no lo hicieron en el bus? Yo creo que hay incumplimiento de todos en línea, Está duro, sí, principiando con la PDH y terminando con la ministra. Está complicado. Y perdón, señora ministra, y usted no está sujeta al mal menor. Usted cuando prometió, cuando levantó su manita, dijo que iba a cumplir con la norma. Es que, a ver, en el caso de la señora ministra, ella no puede hacer lo que quiera.
Ni menos estoy sujeta al mal menor, ¿va? Lo que la ley le ordena. Exactamente, y la ley no la pone usted entre el mal menor, Y como señora si ministra. tuvimos que ceder a realizar la intervención, eso simplemente no procede. No procede. Estamos claros en que Imagínese, ella el no puede hacer lo que policía- quiera, ella está regida a la ley. Lo están asaltando a usted y el policía todavía ahí temblando. ¿Cuál es el mal menor aquí, verdad? Entonces, en lo que piensas, el ladrón le roba a él, le roba la pistola al policía y se va. Sí. Ahí hay un caso bien claro de ese mal menor y que sí. Y se vuelve un daño mayor. El mal menor, por ejemplo, es cuando usted pone a patrullar a un elemento de la Policía Nacional Civil encargado de, pues, el resguardo de civiles y pone a la par a un elemento del ejército con un arma de asalto, con un fusil de guerra. Si ese elemento del ejército de Guatemala activa ese fusil en un lugar lleno, olvídese, va a matar a saber a cuántos, pues. Ya que afortunadamente están entrenados precisamente para no hacer para eso. no matar a nadie, para no, o sea, no matar a un civil accionando una... Ahí la primera pregunta es... ¿Usted activa un galil? ¿Por qué van unos y otros juntos, verdad? Esa es la gran pregunta. Exacto. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a pensar que el soldado debe de patrullar porque se le tiene más respeto por la ciudadanía. Pero no tiene fe Juan pública, igual, Juan es Carlos, falso. un tuitero pone Incorrecto. con nosotros un punto bien interesante, Edgar L. Méndez. Él dice, ¿por qué no siguieron al bus a su destino final? Pudieron detenerlos en otro lugar. Y esto nos lleva también a la misma teoría que decía Estuardo de en lo que se gana tiempo de. Si realmente esa era la intención de detener a dos personas, supuestos asesinos, y que para ello utilizaron este fuertísimo contingente de seguridad, ¿por qué no en ese procedimiento buscar que el juez me ordene esa cuestión, me lleve el papel y yo volver a retener el autobús si realmente esa era la intención? Es que de verdad este caso ha levantado demasiadas dudas, porque lo que parece ser es como si alguien de diferentes sectores está encubriendo a otro alguien. Como que si alguien estaba en el bus y de esa manera nadie podía permitir que algo o alguien. Y que las otras personas, las autoridades, sabían que ese alguien iba en el bus. Claro, por eso utilizaron ese fuerte contingente. pero- Juan Carlos, ¿cuándo utilizan 300 personas y 100 antimotines Ana para Lucía, buscar ay, a Ana dos Lucía, asesinos en un bus? Le voy a dar un dato que es más escalofriante. Durante la administración de Álvaro Colón Caballeros, en una ocasión se hizo un operativo de alto impacto en el Gallito, en la zona 3. Yo me acuerdo perfecto del operativo. 2.000 elementos entre Bueno, policías. estamos hablando en el Gallito, pero estamos hablando ¿Sabe de cuántas un bus. capturas hubo? Ni una. No, ¿quiere que le dé los datos? 2.000 elementos, policías, tanquetas, soldados. Hubo 20 capturas. De las 20 capturas, 18 tuvieron que ser liberados inmediatamente. Uno fue retenido por portación ilegal de arma de fuego y el otro fue retenido con 5 colmillos de cocaína. 2.000 elementos para ese tipo de operativos. Yo sí me acuerdo perfecto, yo cubrí ese operativo de alto impacto. Tenemos muchísimos mensajes, no le hemos dado tiempo a los mensajes en Twitter y lo vamos a hacer en este instante. Vámonos a las redes. Tenemos 90 Eso fue mensajes. acuerdo con los narcos, metan a todos los policías y tanquetos en el Gallito para que pasen los narcos. Tengo 90 mensajes en cola. Ernesto nos dice, tal vez quieran secuestrar el bus y quemarlo. Haroldo nos plantea, y Cuidado, Juan güey. Carlos Monzón en el bus. Ay. Dice Zapeta, si ni los carteles se busca a impreso de los del Ministerio de Gobernación, si no los han impreso todavía, para esta semana se tiene previsto. ¿Es legal arrestos después de las 18 horas? Sí. Lucy nos dice, exceso de policías, habían mujeres con niños, de acuerdo. Si la PDH está allí, que resguarde los derechos humanos de esas mujeres, de Total. sus niños e incluso de los hombres, que no tengan nada que ver. Nos dice también Ana María, ilegal que hagan el mismo despliegue policial con políticos corruptos, igual no necesitan orden de captura. Nos dicen también, yo creo que la policía ya perdió credibilidad, al igual que todas las entidades de gobierno. De acuerdo, estamos claros en eso, pero no podemos vivir en un estado anárquico. Juan Manuel nos dice, no hay orden de captura, hay un antecedente con el problema de San Juan Zacatepeques, esa gente tenía miedo. Por eso la PDH. Pero perdón, Espérame, que el no voy a terminar. antecedente es el inverso. Solo voy a terminar. El antecedente es que cuando la policía la vez pasada intentó detener a alguien, quemaron las radiopatrullas. Exacto. Nos dice, O sea, el antecedente, hay un antecedente, pero es inverso. legítima saber por qué a mí la PDH me molesta que actúe cuando les conviene y luego con otra gente nada. Oscar, en este tipo de actos es difícil darle respeto a las autoridades cuando se tiene tantas malas acciones de su parte. La licenciada y analista Corinne Deck nos dice, de acuerdo con Ana Lucía, el ciudadano debe de respetar la autoridad y el derecho. Alberto,
Pero ¿por qué habían muchas autopatrullas para un caso que no lo meritaba? Esa es también otra de las preguntas que no hay una respuesta adecuada. Nos dice David, cuidado con lo que dice, para inspeccionar un vehículo se requiere una orden de juez o que sorprendan en flagrancia. De acuerdo, que se respete la ley por parte de todos. Es que nadie está hablando de irrespetar la ley, por el contrario, de respetar todos la ley. Exacto. Nos dice Ahmed, me pregunto quién está pagando ese acarreo de personas. Comenten esa parte, no creo que sea legítimo. ¿Por qué no, Ahmed? Si entre todos colaboramos por el pago del bus, ¿dónde está lo ilegítimo? O sea, yo no, de verdad, yo no veo... Nosotros en un carro nos hemos ido 6. O sea, no, yo no veo ilegítimo ese hecho, o sea, de verdad no lo veo. A mí se me hace raro que teniendo una orden de captura anduvieran manifestando tan tranquilos. Esa es la pregunta, muestren la orden de captura. Esta es una muestra más que el gobierno de Otto Pérez Molina ya no respeta a nadie, ni siquiera la PNC se siente empoderada. Benjamín, quien hizo la denuncia, que allí estaban esas personas con orden de captura. Que llevan mucho tiempo. Público y es privado también, lo registran, nos dice. ¿Por qué no los agarraron antes? No hubo oportunidad, antes o después, esperan y agarrarlos en la casa. Y el ingeniero Rodríguez nos plantea, no dejaron ingresar a la policía, vidrios polarizados, llegan diputados, PDH, solo faltó que llegara un embajador. El de Estados Unidos. Oye, ¿y hay otro? No. Hoy por hoy, no sé si hay otro. ¿Embajador? Sí. Solo hay uno. Claro. Sí. Vamos a ir a la pausa. Y cuidado, sale competencia. Vamos a ir a la pausa. Estamos esta noche con Retención Autobús en este espacio de discusión a las 10 p.m. Este segmento fue cortesía de Curbodegua, los techos curvos de Guatemala. Gracias, Pablo. Feliz noche para usted. Vamos a las redes. Nos dice con Retención Bus, Pedro nos plantea, ¿qué pasa, señores? ¿Cómo retener a manifestantes sin orden de juez competente? Creo que toda la noche hemos preguntado dónde está la orden de captura. No, y sin la orden, ¿cómo movilizar a esa cantidad de agentes? Creo ¿no? que hemos sido claros en pedir pues la explicación de dónde está la orden de captura. Hace un mes aproximadamente mataron un chofer y ayudante en San Juan. Ahora traen 2 agentes dentro del bus. ¿Eso es legal? Creo que sí. No estoy seguro, pero creo que sí. Es más, creo que debe ser una solicitud de parte de los choferes, supongo. Todo mal. 15 radiopatrullas, 300 antimotines, intimida a 2 patrullas y un buenas noches. ¿Realizaremos una inspección? No. Steven Nájera nos dice, es complicado, un dilema entre hacer lo que manda la ley y confiar en quienes habitualmente la violan. Sí, es un tema bien complicado, la verdad. Sí, bien complicado. Muy complejo. 3 academias de la policía para hacer este tipo de operativos. ¿Qué les enseñan? Dice Josué. Pablo, existía la orden, por otro lado, ojos ciudadanos, al utilizar términos de represión, a veces el pueblo mismo la ejerce, plantea Pablo. David, 200 policías para un bus, cuando matan a los choferes no hay ni una patrulla alrededor que devuelvan el pasaje, es lo que dice David. Una cosa tan simple como enseñar los papeles que los respaldan, PNC contradictoria, instrumentos de polarización. Alejandro, la gente no quiso bajar porque la mayoría no llevaba DPI y pensaban que eran represión por manifestar. Ana, mal hecho como siempre, todo improvisado y nadie sabe. Jesús, y si solo fue un distractor y mientras que por otro lado se movilizaba Juan Carlos Monzón, les dejó la inquietud, dice Jesús. Lo cerramos, Lick. Bueno, primero, ya en todo este caso nos quedamos en que si va a haber paralización mañana o no va a haber paralización mañana. Bueno, según los organizadores, pues no es un paro como tal, sino que intentarán utilizar... ¿Solo van a dejar parados los carros? No, según ellos, no es mi opinión, sencillamente dicen que estarán intentando pasar entre los vehículos en medio de las filas y entregar esta encuesta que más adelante entre el tráfico también estarán recogiendo. Será pues lo que ellos estén intentando hacer, que si va a causar o no congestionamiento. Yo creo que cualquier elemento en este país causa tráfico y el tráfico es uno de los problemas que no se ha podido solucionar durante los últimos 20 años en la ciudad de Guatemala. Y en la ciudad del futuro. Este era el futuro que nos prometían televidentes. Miren, este era el futuro que nos prometía, pero bueno. Un futuro congestionado. Un futuro, y va a seguir más congestionado. Seguro. En línea, primero, la señora ministra, usted no está sujeta a
a decidir entre a esos dilemas éticos que me parecen interesantes, pero eso será para la filosofía moral, pero no para la aplicación de la ley y la norma. La muestra de las órdenes yo creo que es muy importante, y entonces descubrimos que PDH y el diputado están sobre la ley, porque entonces nadie puede hacer nada que ellos no ordenen y no digan. Y entonces llegamos a un proceso en el cual no tiene sentido la existencia del Ministerio de Gobernación, entonces, ¿verdad? Porque va a estar sujeto siempre o a dilemas o a autoridades superiores que no son necesariamente la ley, sino que tienen que ver con la PDH y los diputados. En mi ignorancia hago una pregunta. Pedirle a alguien que le muestre su DPI, ¿es una falta a su humanidad? No, si usted es autoridad, no. No, o sea, a eso me refiero, porque eso fue lo que argumentó. Ese es mi punto, que todos los fines de semana ahí, vuelta de aquí a Quetzaltenango lo hacen y uno para y pues, ¿y qué voy a hacer? O sea, voy a mostrar porque es la autoridad y la voy a respetar. No, posiblemente no esté de acuerdo con eso, pero miren sus papeles, aquí están y todo. Lo más interesante es que lo están filmando. Claro. ¿Verdad? No, pero para eso tienen drones, pues, y tienen... No, yo me refiero a que, por ejemplo, la señora de la PDH dijo que por razones humanitarias era que se estaba ejerciendo ese tipo de cosas. Por mujeres y niños, ¿eh? Sí, de acuerdo, pero es que yo creo que si usted como autoridad respeta los derechos individuales, ciudadanos de las personas, el solicitarle que usted se identifique, pues no es una falta a la humanidad. Totalmente. No, es que las autoridades de la PDH parece ser que se referían a algunas de las fotografías porque estaban haciendo alusión que las mujeres y los niños llevaban horas de horas esperando a que terminara esta inspección y que estaban fuera del autobús. Entonces yo creo que por ahí se fueron, pero eso es una cuestión de defender esos derechos o la dignidad del ser humano, si queremos irnos por ese lado, pero muy diferente es ponerse a negociar para ver si se puede o no se realiza la inspección, porque nuevamente hay que entender, aquí nadie está por encima de la ley, ni el diputado, ni la autoridad de la PDH, ni los agentes antimotines, ni agentes de la PNC, ni mucho menos autoridades del Ministerio de Gobernación. Todos y cada uno de ellos deben de hacer todo aquello que la ley no les prohíba y para funcionarios lo que la ley sí les permite realizar. Eso nos lleva a la conclusión que lo que hay que buscar es cumplir siempre con lo que la ley permite y ordena que hagamos. Si faltaba esta orden de captura, sí, por cierto, es una falla del Ministerio de Gobernación, pero el ciudadano guatemalteco tampoco puede venir y perder la razón que ya tenía en un inicio con decir, yo me opongo a que hagan esta inspección. Para próximas ocasiones, lo que hay que hacer es buscar, estar fiscalizando mientras están haciendo la inspección y de esa manera, pues uno no se opone al imperio de la ley, a lo que está diciendo la autoridad en ese momento, porque ninguno de nosotros está por encima. Y estamos proponiendo que entonces todas las rebatorias tienen que haber rimeros de órdenes de captura. Sí, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando haya un narcotraficante, hay un aviso por parte de alguien? Si no le llevan la orden de captura, no puede detener el automóvil. Además, si la orden de captura ya fue emitida hace meses. Sí, ¿Qué se hace ahí? O sea, atrás del pick-up de la radiopatrulla tiene que ir rimeros de órdenes de captura. Por supuesto que hay muchísimas suspicacias, hay suspicacias y dudas que surgen en este caso, como por qué un operativo tan fuerte, o sea, si no había orden de captura, cómo movilizar esa cantidad de agentes, qué había dentro de, por qué se opusieron de esa manera, es decir, o sea, si a mí un agente me para... No casan ni de uno ni de otro lado, tienes razón, a mí me parece que esa es la conclusión más importante. Había algo que estaban, o alguien a quien estaban encubriendo dentro del bus. Juan Carlos, Carlos. De uno u otro lado. O sea, creo que hay errores de un lado y del otro. Y por eso no le daría la razón a ninguno. Por eso, nadie tiene la razón. A ninguno. Le hemos dicho tantas veces, Juan Carlos, para venir y poder criticar al otro, uno tiene que estar atorado de la razón. Total. Y si uno no está actuando conforme a la ley, ¿qué hago yo de aquí hacia adelante que me paran cada rato? Oiga, de sus tarjetas de circulación. Yo siempre lo hago, su tarjeta de circulación, su licencia vigente. Y ahí estamos, ahí sí no hay problema. Y que le devuelven sus papeles, porque está difícil después. Vámonos a las redes para cerrar el tema de esta noche, que todavía tenemos muchos mensajes en cola. Hoy ha sido un día complicado en ese sentido. No es de considerar totalmente ilegal en contra de los derechos humanos, es represión, nos dice Gil. Kevin, ninguna orden, solo era una distracción para llevar a cabo otros actos. Fernando, tal vez pensaron que era un grupo lobos. Javier, ¿será que todo esto no fue una cortina de humo para cubrir el escape de alguien por otro lado?
y la gente protesta, pero vive con miedo del pasado. Ustedes lo saben. Por eso es que el pueblo actúa, es lo que nos dice el señor Samayoa. Vámonos al resumen. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presenta este segmento. En el resumen, Comisión Pesquisidora que conoce ante juicio contra el presidente afirma que no es necesario que el jefe del Poder Ejecutivo se presente ante ellos. Ministra de Gobernación niega haber actuado de mala fe al detener camioneta con manifestantes el sábado luego de las protestas de renuncia ya. Jeb Bush comienza su campaña por la presidencia de los Estados Unidos y lo hizo con un discurso en donde habló en español. Y los Estados Unidos no puede confirmar la muerte de un líder argelino de Al Qaeda tras un bombardeo del ejército estadounidense. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presentó este segmento. Día de controversia con retención autobús. Somos trending topic a esta hora con ese hashtag Zapeta Mazariego Sandoval. Que tenga usted una noche muy hermosa.